Cuando el infante de marina Johnny Cárdenas vio que una sombra se acercaba a él, no sintió miedo, hasta que se percató de que ésta no tenía pies. Aunque tenía el fusil al hombro y listo para ser usado, no intentó levantarlo contra lo que sus ojos estaban observando con recelo. Tenía el tamaño de una persona. No venía ni tan rápido ni tan lento, pero venía directo hacia mí y lo hacía sin apoyarse en tierra. Venía volando, decía Cárdenas. Eran más o menos la 1 de la madrugada, y aunque esa noche no tenía que prestar guardia, estaba acompañado de Rodríguez, otro soldado, uno de sus buenos amigos que desde días atrás estaba siendo asediado por una presencia maligna, al parecer, una bruja. Los militares se encontraban en ese momento en las montañas del Carmen de Bolívar, por los lados del Salado, en un municipio llamado Chalán, en Sucre. La madrugada en la que Cárdenas vio el ente oscuro, confirmaron que lo que atormentaba a su amigo era una bruja. Cuenta el soldado que la presencia de aquel ente la empezaron a sentir desde que bajaron al pueblo, y su amigo, un picaflor empedernido, entabló relación con una muchacha a quien enamoró y luego dejó. Días después de haber regresado a la espesura de las montañas para seguir con el patrullaje, las noches del infante enamoradizo empezaron a ser extrañas. Rodríguez empezó a sentir golpes mientras dormía en la hamaca. Se levantaba exaltado, creyendo que nosotros, sus compañeros, le estábamos jugando una broma, pero no era así. Los golpes, según él, eran cada vez más fuertes. El pánico invadió a aquel militar cuando una de aquellas noches lo golpearon muy fuerte. Intentó levantarse de su hamaca, pero no pudo. Según lo narró luego a sus camaradas, una fuerza lo mantuvo oprimido sin poderse levantar de donde estaba. Quiso gritar, sintió que lo hizo, pero al parecer ninguno de sus compañeros de escuadra, ni siquiera los que dormían junto a él, lograron escucharlo. Cárdenas relató que los demás solo se percataron de que algo ocurría cuando escucharon un fuerte golpe seguido de un disparo. Una de las sogas que sostenía la hamaca de Rodríguez fue cortada y él cayó a tierra. En ese momento, como los militares dormían con el fusil listo para reaccionar en caso de una emboscada, su arma se disparó. La detonación nos despertó y todos nos levantamos con el fusil montado porque pensamos que se nos había metido la guerrilla. Lo único que escuchamos y que alcanzamos a ver fue el aletear de una sombra grande que se alejaba entre los árboles. Parecía un pájaro enorme, narraba. Esa misma noche el soldado, asustado, pidió permiso a su comandante de escuadra para bajar de la montaña y buscar al sacerdote del pueblo. Se percató de que necesitaba la ayuda de Dios. Cárdenas lo acompañó. El cura lo bendijo y le dijo que enfrentara a aquel ente maligno que lo estaba persiguiendo. También que le gritara en voz alta que él estaba con Dios y con Jesús, y que si lo volvía a ver, rezara con toda su fe para alejarlo. Un par de noches después Rodríguez tenía que prestar guardia. Le pidió a Cárdenas que lo acompañara. Tenía miedo de quedarse solo. Sobre la 1 de la madrugada, los uniformados empezaron a sentir que les tiraban, según Cárdenas, pepitas o piedras pequeñas. Creyeron que se trataba de una broma de otros soldados, pero no entendían de dónde les llegaban. Rodríguez empezó a asustarse. Miré hacia la espesura de la noche y no vi nada raro. Comencé a escuchar un ruido que provenía de un sector. Alisté mi fusil y apunté hacia aquel ruido. Una sombra sin pies se iba acercando poco a poco a mí.
No sé en qué momento la tuve frente a mi rostro y la pude ver. Tenía el rostro de una viejita fea, muy fea y muy arrugada. Cuando su rostro se estrelló con el mío, emitió un chillido que aún no sé cómo describir, pero que no he podido olvidar. Fue un sonido entre el llanto y una carcajada burlona. Quedé inmóvil. La bruja se trepó al árbol y yo caí de espaldas. Contó Cárdenas, quien llevaba más de 7 años en la Armada Nacional. Rodríguez no la vio, la sintió, pero no la vio. Cuando intentó alzar a su amigo, lo único que éste le dijo fue: «Está en el árbol». Esta frase la repitió un par de veces antes de que le entendiera a quién se refería. El soldado empezó a rezar tal como se lo dijo el cura del pueblo. Tomó fuerzas e invocando a Dios increpó a la bruja. Según Cárdenas, todos los militares de la cuadrilla y su comandante se levantaron y de rodillas se unieron a los rezos de Rodríguez, mientras que él se hallaba tendido en el suelo. Cuando los rezos de los soldados se unieron, la bruja empezó a mover con fuerza las ramas del árbol. Empezó a saltar de copa en copa hasta que desapareció, y la noche recobró sus ruidos naturales. Fue la última vez que la bruja atormentó a Rodríguez. Meses después de lo ocurrido en las montañas de Bolívar, el infante Cárdenas y sus compañeros de escuadra fueron testigos de otro fenómeno que aún, después de casi 6 años, no pueden explicar. Corría el año 2009 y un grupo de infantes de marina de la Armada Nacional y un pelotón de soldados del ejército estaban desde hacía varios meses tras la pista de Efraín González Ruiz, alias Pateñame, un hombre que lograba huir de los diferentes cercos que las autoridades le tendían. Pateñame era cabecilla de los frentes 35 y 37 de la guerrilla de las FARC. Su área de influencia era en los Montes de María y La Mojana, entre los departamentos de Sucre y Bolívar. Según lo narra hoy el marinero Cárdenas, González Ruiz estuvo muchas veces a punto de ser capturado por tropas militares, pero, extrañamente, se escapaba del lugar donde se sabía con seguridad que estaba escondido. En las distintas operaciones que las autoridades llevaron a cabo sobre Pateñame, sus hombres eran capturados o dados de baja, pero él nunca aparecía. El mito que empezó a correr dentro de las filas era que el guerrillero tenía un pacto con el diablo y que estaba rezado por brujos y que por tal razón se escabullía con tanta facilidad. Recuerda el militar: gracias a informantes y al trabajo de inteligencia de varios meses sabíamos que Pateñame estaba en las montañas de los Montes de María. Las fuerzas militares desplegaron un operativo grande para capturarlo. Después de algunos combates contra hombres del Frente 35, alias Pateñame logró escaparse por una de las montañas de los Montes de María. Desde una ladera de otra de las montañas del sector, la cuadrilla de Cárdenas le seguía los pasos a González, quien luego de la incursión a su campamento huyó en solitario. Según el uniformado, ellos lo veían a escasos 100 metros de distancia. Pateñame estaba a pocos metros, a pocos minutos de ser capturado. Los infantes de marina apostados desde la montaña vecina tenían visión de sus movimientos e iban informándolos a los hombres que estaban en la montaña. Los militares poco a poco le fueron cerrando el cerco. El guerrillero, que vestía de verde oliva y tenía un morral a sus espaldas, no tenía escapatoria. Por arriba, por abajo, por la derecha o por la izquierda de la montaña, habían militares que paso a paso rodeaban a su objetivo. Cárdenas los veía moverse con sigilo. Sin saberlo, el insurgente iba directo hacia uno de los grupos de la fuerza pública que caminaba hacia él. Cuenta Cárdenas que la alegría en la escuadra no se hizo esperar. Todos desde la montaña vecina se miraban con alegría. Sabían que el trabajo de meses iba a culminar en segundos.
Hubo un momento en el que el hombre quedó completamente encerrado en un cuadrado de militares. Tenía hombres a lado y lado. Teníamos visión sobre él y estaba encerrado. El objetivo era nuestro. Cuando las tropas lo tenían acorralado a unos 100 metros, lo perdimos de vista. Pensamos que se había sentado a esperar la captura, ya que no tenía por dónde escabullirse. Era mi primer pez gordo. Quería ver el momento en que se entregara o en que lo capturaran los compañeros. Quería verle la cara. Quería estar ahí. Varios pedimos autorización al jefe de la escuadra para bajar y pasar a la otra montaña. La distancia no era grande. Son montañas pegadas una a la otra y no son altas. Así que salí corriendo para alcanzar el grupo de la base, relata el marinero. Cárdenas pensó que cuando se encontraba con sus compañeros Pateñame ya estaría capturado, pero no fue así. El guerrillero no apareció. Las cuadrillas avanzaron hasta encontrarse donde lo habían visto por última vez. El segundo anillo de seguridad, que estaba a una distancia prudente de la primera línea, se activó y también se cerró. Tampoco lo vieron. Lo único que los militares hallaron junto a una piedra fue la maleta que el hombre tenía al hombro mientras corría huyéndole al cerco. Dentro de ella habían 2 granadas, una navaja y las cáscaras recién peladas de una naranja. Alias Pateñame murió 3 años después en un bombardeo que se le hizo a su nuevo campamento en el municipio del Bagre, Antioquia. Al parecer, su pacto con el diablo había terminado.